¿Qué tal, campeones? El día de hoy vamos a preparar una torta negra, torta envinada, torta de bodas, como se conoce aquí en Colombia, y se utiliza en ocasiones especiales como matrimonios, cumpleaños, primeras comuniones e incluso en las festividades de Navidad. Entonces tomen atenta nota a los ingredientes porque la verdad sí son muchos. ¿Sabían que el trigo es uno de los cereales que más se cultiva junto con el maíz y el arroz? Aparte de ello, el trigo es consumido por el 35% de la población mundial. Campeones, atenta nota a los materiales. Lo primero es un procesador o un triturador de alimentos. Vamos a necesitar una olla o un cuenco para depositar todos los ingredientes que necesitamos. Vamos a necesitar refractarias o moldes para hacer la torta y una cuchara para mezclar y revolver los ingredientes. Los ingredientes son los siguientes: 2 tazas de ciruelas pasas sin semilla, uvas pasas, también 2 tazas, brevas caladas. La receta se encuentra al final del video en caso de que las quieran realizar ustedes mismos. Unas 3 cucharadas de quemado, melaza o quemado de panela. Esta receta también se las dejo al final del video. Es mejor dicho, este canal les brinda a ustedes todas las herramientas para que puedan hacer su torta. 500 gramos de harina, frutas cristalizadas, más o menos una taza, taza y media. 500 gramos de azúcar, al igual que 500 gramos de mantequilla o margarina. En este caso voy a utilizar margarina. Vamos a necesitar 11 huevos y las especias que le van a dar el toque y sabor a esta torta. Una cucharada de canela, media cucharada de clavo molido, una cucharadita de polvos de hornear, una cucharada de café, una pizca de sal. En cuanto a licores, vamos a necesitar una copita de ron o brandy. Por último, nuestro ingrediente clave de esta torta. Para esto vamos a necesitar un vino moscatel, preferiblemente que sea un vino dulce. Entonces vamos. Bueno, el vino será entonces para poner a remojar nuestras uvas y ciruelas con un tiempo de antelación, mínimo un día. Y posteriormente vamos a remojar nuestra torta con este vino. El primer paso será coger nuestras ciruelas y nuestras pasas y verterlas en el procesador de alimentos para triturarlas y así hacer más fácil la absorción del vino en estas. Ahora lo que haremos es tomar 200 mililitros de nuestro moscatel y verterlos en la trituración de las uvas y las ciruelas. Finalmente lo que vamos a hacer es taparlo y dejarlo refrigerar por mínimo un día. Sacamos nuestras uvas y ciruelas y lo que haremos es, en el recipiente grande, verter los 500 gramos de margarina o mantequilla y los 500 gramos de azúcar. Recuerden que si ustedes quieren realizar menor cantidad, es simplemente reducir las cantidades a la mitad, a la tercera parte o lo que más les guste a ustedes. Vamos entonces a revolver esto. Una vez amasada nuestra mantequilla o margarina con el azúcar, vamos a intentar de deshacer lo que más podamos el azúcar y vamos a agregar de a 2 huevos a la preparación. Una vez incorporados bien nuestros 2 primeros huevos con la mantequilla y el azúcar, agregamos un poquito de harina y una vez haya incorporado esto bien, agregamos otros 2 huevos, agregamos el resto poquito de harina que nos quede y así sucesivamente hasta acabar con la harina y con los huevos. Luego de 500 gramos de harina y nuestros 12 huevos, así queda más o menos la combinación. Lo que sigue ahora es agregar una cucharadita de canela, media cucharadita de clavos de olor, una cucharadita de polvos de hornear, una pizca de sal y la cucharada de café será para disolverse en un poquito de agua y después agregarlo en esta mezcla. Y agregamos nuestra media copita de ron y a revolver. Ya casi por acabar vamos a agregar 3 cucharadas del quemado de panela que hicimos anteriormente
para que nuestra torta tenga el color negro característico. Agregamos las uvas y ciruelas pasas. Agregamos las brevas. Esta es la tonalidad que va tomando, no se estresen porque no ven esto negro, esto se termina de poner negro, es en el horno. Y por último y no menos importante, las frutas cristalizadas. Recuerden que ustedes pueden agregarle nueces, almendras, incluso pueden agregarle maní pero sin sal. Y vayan engrasando bien los moldes donde van a depositar la torta para después poner esta mezcla en el horno. Precalienten el horno más o menos unos 5 minutos a 200 grados Celsius o 400 grados Fahrenheit. Ahora lo que sigue es, una vez uniformemente revuelto todos nuestros ingredientes, depositarlos en las refractarias o moldes para nuestra torta. Luego de una hora de haberse horneado nuestra torta, este es el resultado final. La forma de rectificar que esto está bien hecho es introduciendo un cuchillo en el centro de la torta, y si este sale limpio es porque es el punto adecuado. Realmente mi torta no quedó tan negra como lo esperaban. Lo que ustedes van a hacer es lo siguiente: van a agregar 4 cucharadas más de quemado para que esto les quede ahora sí una torta negra en verdad. Campeones, ya casi por terminar, entonces vamos a verter poco a poco el vino en la torta. Campeones, ya por último lo que vamos a hacer es, con un papel chicle o papel aluminio, vamos a envolver nuestra torta. La envolvemos de esta forma para evitar que se evaporen el sabor así del vino y para que se fermente y coja un poco más de sabor. Vamos a dejarla así más o menos 2 o 3 días y nos vemos hasta que esto fermente. 2000 años más tarde. Luego de 3 días ya lo que falta es destapar nuestro papel y rebanar nuestra porción. Como todo en este canal, vamos a probar a ver qué tal nos ha quedado. Sinceramente está hecho toda una ricura. Le quedan a ustedes probarlo, hacerlo en su casa, enviármelo en el Instagram, en el Facebook y por qué no comentarlo aquí en la caja de comentarios de YouTube. Listo, nos vemos entonces en un próximo video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que les haya gustado mucho esta receta y así quedamos.